Amigas, amigos, aquí estamos con las situaciones que todavía tiene su secuela, este incidente que es verdaderamente inusual en la historia de Estados Unidos. Eh, la actitud hostil, belicosa, beligerante, irresponsable, irreflexiva y además con un ingrediente más de racismo y de filofascismo. Dicen que no son fascistas, bueno, pero ¿cómo lo quisieran ser? Me refiero a los incidentes en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Verán ustedes, ¿no? Para empezar, quiero decirle a Donald Trump y a su séquito de compinches, de sus cómplices racistas y mediocres, que lo que están ellos acusando es una mentira, es una injusticia y además es una verdadera ignominia, ¿no? No son criminales. Los migrantes que están allá, que son aproximadamente los migrantes que están en el conflicto de la indocumentación, se habla de que pueden ser 4 millones, pero en la zona hay más de 40 millones de mexicanos. Y esta historia de racismo está, la verdad es que desde 1848 termina el conflicto entre Estados Unidos y México, en el cual, como parte de los acuerdos de paz, se quedan con lo que es ahora Estados Unidos, gran parte, ¿no? Gran parte, Nuevo México, Arizona, parte, lo de Texas ya había sido otro momento, California y todo lo que va para allá. Y ahí estábamos los mexicanos, ahí estaban. Por eso las calles allá tienen tantos nombres latinos, ¿no? Y las ciudades, San Francisco, San Bernardino, La Joya, Los Ángeles, Santa Mónica, Santa Bárbara, porque era una zona de mexicanos. Y llegó una turba de alborotadores, saqueadores y agresores gringos que llegaron a ocupar esas tierras porque ahora pues ya estaban dentro de su feudo legal, fundo legal, ya era parte de Estados Unidos. Y desde entonces la hostilidad, porque querían que los mexicanos se fueran, que los dejaran a ellos, los blancos, armar su fiesta. ¿Qué fue lo que les pasó a las comunidades originarias de Estados Unidos? Las tribus, los Sioux, los Cheyennes, los Mohicanos, todos ellos llegaban y los iban desplazando, no los querían en su territorio, uno ha visto las películas de los Pieles Rojas contra los vaqueros, siempre los pueblos originarios los pintaban como si fueran algo demoníaco, y la caballería que llegaba con sus uniformes azules, sus pañoletas amarillas, sus guantes, como si fueran los héroes, pues eran realmente fuerzas de militares para exterminar y crear el genocidio que tuvo en su historia el propio Estados Unidos. Pero bueno, pongámonos en este contexto. Lo que está haciendo el señor Trump es lo peor que le puede pasar a un presidente en ningún país del mundo. Perder la calma, perder la razón y perder el control. Porque esas cosas traen también como consecuencias perder el respeto. Él ya está viendo su caída en popularidad y aceptación. Tiene su base muy leal, pero en realidad muchos que votaron por él ya están preguntándose, ¿para esto no votamos por él? ¿Para este lío en el que ha metido Estados Unidos? Porque este señor se pelea con todo el mundo. Y lo que está haciendo contra la comunidad migrante mexicana
ya lo había anunciado desde el 2016 cuando se lanza en su primer periodo, que éramos criminales, que estábamos envenenando la sangre de su pueblo, que llegábamos con enfermedades y con violencia y con crimen, lo cual pues, no es cierto. Y volvió a hacerlo ahora en la campaña del año pasado. Y entonces, el racismo de Estados Unidos, que está tan generalizado, pues desde luego con eso es como decir, va a haber fiesta, va a haber oportunidad de que nos mostremos como los animales que somos. En el caso de los muchos gringos que son así. Porque a veces uno aglutina a todos, ¿no? Es como la comunidad judía. No toda la comunidad judía está a favor de Israel. Y aquí no toda la comunidad gringa está a favor de Trump. Y entonces a veces yo mismo comete uno el desliz o el traspié de decir que los gringos son estos. Sí, los gringos tienen muchas fallas, pero creo que si nos concretamos a hablar de su presidente, es un hombre incompetente. Es un hombre que ahorita simplemente ya no sabe cómo actuar. Fíjense ustedes la paradoja. El que él haya llamado a la Guardia Nacional para que fuera a Los Ángeles, 2,000 miembros de la Guardia Nacional, para aplacar o aplastar la resistencia de los mexicanos ahí en la zona, es algo que no está en las facultades del presidente. El presidente puede llamar a eso, pero conciliando con los estados en donde va a haber la irrupción de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es una especie de ejército híbrido que lo constituyen fuerzas federales, pero es básicamente de fuerzas locales. Entonces, el gobernador de California dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo con que vengan tropas, pero bueno, lo que está ahí ahora son tropas federales. Tropas federales. Fíjense la paradoja, ¿no? En 1964, el presidente Lyndon Baines Johnson, demócrata, convocó a la Guardia Nacional para ir al estado de Alabama. Pero fíjense la diferencia. Para acompañar a la primera y primeros estudiantes afrodescendientes para que pudieran entrar a la universidad. Y estaba el gobernador ahí parado diciendo, no van a entrar los afrodescendientes, los negros, decían, no van a entrar. Llegaron la Guardia Nacional, se pararon ahí y dijeron, ¿nos va a permitir pasar? Sí, claro, cómo no, pásenle. Sin violencia, sin lastimar, sin golpear, sin granadas aturdidoras, ni gases lacrimógenos, ni toletes, nada. Y se inició la integración en el sur de las comunidades escolares, estudiantiles. Y aquí manda para apoyar al ICE, o el ICE, que es la Oficina de Inmigración y de aduanas, ¿no? De aduanas de Estados Unidos. ICE, dicen ICE, ¿no? Como el hielo. Porque pues, se enfrentaron a millones de resistencia. Entonces, lo que está pasando ahí, las llamas, los vehículos incendiados, violentados, las paredes, es culpa de Donald Trump por visceral, por poco sensato y por poco reflexivo. Y comparten la culpa los mediocres que lo rodean, que nadie fue capaz de decirle, señor presidente, habría que considerar esto, porque esto puede tener consecuencias.
si mandamos tropas, los de allá no se van a quedar quietos. Y entonces vamos a tener que reprimirlos. Y reprimirlos es reprimirlos. En su primer periodo, Trump le dijo a su jefe de la Secretaría de la Defensa o no sé qué, que en el conflicto que había con la comunidad afrodescendiente en la zona de Portland, creo que era en Seattle, en donde estaban con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? O sea que las vidas de los negros importan, él ordenó que las tropas federales fueran y dispararan contra la comunidad que se estaba ahí manifestando. ¿Eso es posible que ocurra en Los Ángeles? Yo espero que no. Pero lo más importante es hacerle ver a él que no puede con una mentira sostener una acción de violencia. Los que están ahí no son criminales. Él sí es un criminal. Él sí es un convicto que no recibió la sentencia y la pena de cárcel por la corrupción de él y su equipo que sobornaron a cuanto juez fuera necesario. Pero él debió haber cumplido un tiempo en la cárcel. Él sí es un criminal. Que si en la comunidad hay por ahí alguna persona que asaltó una tienda de conveniencia, bueno, son las reacciones que pasan. ¿Qué querían? ¿Qué no se acuerdan de la Revolución de Mayo en París? Ese movimiento le costó a Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, presidente de la República, le costó la presidencia. Y cada vez que un dictador actúa así contra su pueblo, o como en este caso, contra la migración que colabora en su economía, que trabaja para ellos, que cumple los servicios, el campo, la construcción, en todos lados están los mexicanos y también los otros migrantes latinos, pero el rencor de él es contra los mexicanos, en particular contra los mexicanos. ¿Por qué? Porque está enfermo. Porque está enfermo. Entonces, que le quede claro, no son criminales. Llegaron ahí, están trabajando, sostienen gran parte de la economía de Estados Unidos. No sea usted tan torpe de pensar que si lo saca no se va a ver afectado su economía. Ya está su economía entrando en un momento de crisis. Y no use el poder para caprichos personales. Actúe con responsabilidad, Donald. Y dígales, y bueno, no, eso sí, ¿no? Pues sus compinches son sus compinches, sus sirvientes. ¿Qué equipo tan mediocre agarró usted, eh? Un comentarista de Fox, ahora es el secretario de Defensa. Fíjese nomás. Y bueno, antes de irme, esto es para Lili Telles, que en X, ayer, sacó una nota diciendo que todo era responsabilidad de la presidenta Sheinbaum, porque ella convocó a la movilización y a las manifestaciones. Lo que están viendo ahí Lili Telles es la resistencia ante una agresión brutal, represora de un gobierno autoritario. Lili Telles, por favor, ya. Si no vas a decir algo bueno, si no vas a pensar, mejor quédate callada. Siempre diciendo tonterías. Amigos, nos vemos. Se cuidan. Por acá seguimos.